buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Todos ustedes, los que están aquí? ¿La familia? Bien. La familia. Ustedes también son familia, pero están un poquito más lejos, ¿ya? Hoy día voy a hablar ante... Señor, tengo que contarle mis penas, mis tristezas, mis angustias. Los voy a dejar a todos angustiados. Bueno, el martes yo esperaba mucho más. El martes pasado recién. Y de verdad fue muy poca gente nueva, que es a lo que apuntamos nosotros, ¿ya? Entonces dije, Señor, pero no estaba reclamando, como dije el martes, yo nunca cuestiono al Señor, el problema está en nosotros, no en el Señor. Señor, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué vino tan poca gente? Y uno se prepara, nosotros nos preparamos, con la música se preparó bien, salió un poquito mal porque no sé qué pasó, pero es una falla que tenemos que revisar, que la habíamos revisado, pero no se hizo. Estoy pelando a todo el mundo aquí, estoy embarrando a todos, porque la música estaba muy buena y no salió como debía salir a los que estaban escuchando afuera. Entonces parecíamos amateurs y no somos amateurs, somos profesionales de verdad, porque el Señor nos ha apoyado en todos los equipos que tenemos, en todo lo que hacemos, ¿ya? Pero el fondo de esto es que mi prédica es que Dios habla ante un sí anticipado de nosotros. Porque muchos me han preguntado, bueno, ¿cómo el Señor te habla? Tienes que estar dispuesto a obedecer, ¿ya? Si no vas a obedecer, el Señor no te va a hablar. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque si Él te habla, tú le preguntas, ¿qué hago aquí, Señor? Y Él te dice, y a ti no te gusta y te vas a B, es peor el pecado que si Él no te hubiera hablado. Entonces, cuando Él capta que tú no le vas a hacer caso, no te habla. Para que no sea tan... Porque sabes lo que tú vas a hacer. Lo que muchas veces nosotros estamos buscando, la justificación que Dios nos diga, sí, hazlo. ¿Entiendes? Pero no estamos justificando, pero que hagamos nuestra voluntad, no la de Él. Entonces muchas veces no nos habla el Señor. Por misericordia, como dije, no porque no nos quiera hablar y esté enojado, jamás se enoja el Señor. Siempre está ahí contigo y como un padre que de repente te corrige, pero te corrige con amor. Lo que debe ser un verdadero padre, ¿ya? Puede ser con firmeza, pero con mucho amor, porque Él no deja de amarte jamás. Es el amor más grande que yo he conocido en mi vida y es el único amor verdadero, porque el otro amor no sirve. Así que yo seguí diciendo, Señor, pero ¿qué pasó el martes? Y por supuesto yo le echo la culpa a ustedes, porque yo me preparo, hacemos bien las cosas, nos preparamos con música, había hasta un violín. Entonces, los que tienen que invitar y traer gente son ustedes, ¿ya? Y no lo hacen, no sé por qué. Entonces, nosotros tenemos un avivamiento, pero Dios no va a transar. Va a ser el avivamiento, ya bueno, ya son más o menos nomás, hacemos igual el avivamiento, no va a transar así. Nosotros tenemos que tener sed y hambre de dar fruto. ¿Sí o no? Ya, pues entonces, ¿por qué? Si las personas que vinieron, 4 de las personas de las 6 que creo que vinieron nuevas, venían porque yo las traje. Es una vergüenza, hermano. Si yo me dedico a predicar y más encima a traer a la gente, invitar, ¿para qué están ustedes? Para venir a sentarte y recibir, y recibir, y recibir. ¿Y cuándo van a dar? Con todo lo que saben ustedes hoy día, pueden dar mucho y pueden enderezar familias, pueden hacer muchas cosas. Entonces yo decía, bueno, Señor, el avivamiento, tu promesa y todo. Él me dijo, ¿sabes qué? No menosprecies lo que está pasando en tu iglesia. O sea, Él me dijo eso. Yo estaba siendo mucho más duro de lo que Él es. Y me puso un ejemplo que a mí me emocionó porque dijo, cuando está en camino
El avivamiento tenemos que compararlo con un fruto. El fruto cuando empieza a crecer en el árbol es chiquitito, es desabrido, tú no te lo puedes comer. Pero ese fruto va a llegar a ser una manzana roja, preciosa, que tú te la vas a querer comer. Y ese es el avivamiento. Entonces no menosprecies ni digas qué está pasando, Señor, porque yo sé lo que está pasando y hay que alentar a la gente para que entiendan que eso que está dentro de ustedes es el Señor y que hay que dejarlo crecer para que dé fruto. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir, no? Entonces yo quedé muy contento. Esto me lo dijo anoche el Señor. En la mañana también. Y de verdad yo estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo trabajo. Y los llamados urgentes, no estoy hablando de ti, hijo, anoche no estoy hablando, pero los llamados urgentes, no, estoy ahora sí, estoy mal, entonces uno va y siempre está dispuesto, a la hora que sea, cuando sea. Pero ¿dónde está la disposición de los demás? Todos tienen el mismo Espíritu Santo que tengo yo, el mismo, exactamente el mismo. ¿Por qué no hay disposición a entregar este Espíritu Santo? Que nosotros tenemos familias muy buenas, tranquilas, que dan fruto. ¿Por qué no estamos más preparados para eso? ¿Por qué no buscamos entregar esto? Eso es. Y fíjate que ni siquiera tenemos que buscar, porque yo decía a Juan Eduardo, cuando uno se dispone, el Señor te empieza a traer gente. Es disponerse ya, Señor. Y el Señor a mí no me deja relajarme. Yo quiero relajarme, de repente digo, ¿por qué trabajo tanto? ¿Sí? Me siento. No. Incluso cuando estoy adorando hoy día en la mañana, en la primera canción lenta, que es muy linda, yo estaba adorando así. Más o menos. Estoy confesando todos mis pecados. Y el Señor me hizo así. Aquí, que yo pensé que era alguien que me empujó, que Él estaba detrás de mí. Y me sentí así, pero así. Ya canta, po. ¿Sí? Y ahí me quebranté y lloré y todo. Pero es el Señor que no me deja relajar, ¿entiendes? No me deja ni siquiera cuando estoy adorando. Pero ¿por qué hace eso conmigo y no con todos los demás? Porque está a la disposición de hacer bien las cosas, está a la disposición de pasar tiempo con Él, está a la disposición de no dejarlo nunca, está a la disposición de poder salvar, ¿cachai? A tu familia, a todos los que están acá, sanar enfermos que se están muriendo, que los doctores le dicen puras barbaridades, ¿no? Para sacarle plata y al final el Señor vaya y los sana. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, eso somos nosotros, es esta iglesia. Yo quiero que no la miremos en menos. Sí, somos una iglesia chica, pero Él me dijo, me comparó con un fruto, ese fruto va a dar y va a ser un fruto precioso, porque yo lo estoy haciendo. ¿Ya? Y a pesar de usted, el Señor lo va a hacer. Y a pesar de mí también. ¿Ya? Entonces, por eso quise hablar. Se me apagó. Quise hablar hoy día que Dios habla ante un sí anticipado. O sea, eso es rendirse. Todo lo que nos diga el Señor, uno tiene que decir sí. Y no cuando alguien se está muriendo, le vamos y le hablamos del Señor. Ya es tarde, hermano. Esa persona debiera estar ya aquí. Si tú lo amas tanto y lo quieres tanto, debiera estar aquí. Ahora, claro, no todos vienen, pero no hay que poner empeño cuando se está muriendo la persona. Ahí que los queremos convertir. Claro, es más fácil, está vulnerable. Pero esa persona lo más seguro que va a venir, se va a sanar y se va a ir. Es difícil que queden, de verdad. A no ser que estén buscando al Señor de corazón. Y por eso quiero repetirse, voy a partir con una palabra que dije la semana pasada, que dice, que está en 2 Tesalonicenses 2:13. Para que entendamos quiénes somos nosotros, hermanos míos. Y no tomen esto como es la palabra de Dios la que estoy hablando. Esta palabra se cumple si tú te dispones. ¿Ya? No es para ciertos escogidos. Esto se cumple cuando tú dices, Señor, yo quiero eso. Así es simple, pero que salga de aquí, no de la boca,
de aquí tiene que salir. Señor, yo quiero esto. Él ve tu corazón. Él no se alinea con tu cerebro. Aquí se pone para ver qué quieres tú. Pero nosotros debemos dar siempre gracias, dice Pablo a los tesalonicenses, a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Entonces, Pablo dice, yo doy gracias por todos ustedes al Señor, de que Dios os haya escogido. Y a mí no me cabe duda que usted los escogió. Porque si no, no estarían en esta iglesia, estarían en otra iglesia perdiendo el tiempo. Y haciendo su maldad y felices, porque así son las iglesias de otras partes donde no está el Espíritu Santo. Son felices con nada porque lo pasan pésimo, igual como, o peor que la gente que está afuera. Lo único que son testimonios de esas iglesias que no tienen el Espíritu Santo para que la gente no quiera ser cristiana, porque ven la conducta de esas personas y no tienen ninguna atracción para poder copiarlo, ¿me entiendes? Entonces para mí es muy importante que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. No para que ustedes se llenen y ya, Señor, dame esto. Dame. No, es para que ustedes se salven. Si eso es lo más importante. ¿Y cómo se salvan? Mediante la santificación. No hay salvación sin santificación, hermanos míos. Imagínate que te mueres mañana. Pongámonos pesados. ¿Dónde te vas a ir? ¿Dónde se van a ir? Pues? Díganme. ¿Cuántos de aquí ya son santos, han sido santificados por el Señor? Mediante santificación por el Espíritu Santo. El otro día, cuando fue Pentecostés, le dije, ¿cuántos de ustedes despertaron y saludaron a su Espíritu Santo? ¿Cuántos lo toman en cuenta realmente como una persona que es la más importante para ustedes? Porque si ustedes son cristianos, ustedes entienden que sin el Espíritu Santo no son capaces de hacer nada. La santificación la pone Él, el poder para ser santificado, el poder para vencer el pecado la pone Él. Si yo no tengo el Espíritu Santo, si yo no lo tomo en cuenta, si yo creo que es una comparsa mía, el compadre mío el que hace lo que yo quiero, están perdidos. Es rendirse. Por eso que les dije, el Señor les habla y está hablando constantemente, pero cuando ustedes quieren obedecer. El Espíritu Santo les está enseñando todos los días, pero cuando ustedes quieren aprender. ¿Entienden o no? Es como tener a Jesucristo. Es otro paracleto, ¿se acuerda que le expliqué? Es tener a Jesucristo aquí al lado. Es mejor que yo me vaya porque viene uno igual a mí. Otro igual a mí, dice. Otro paracleto. Entonces, no entendemos qué es. Pero si estuviera Jesucristo, porque lo vemos. Es lo mismo, hermanos míos, no lo vemos, pero lo vemos actual. Cuando cae de rodillas la gente se sana, se salva. Cuando es Él, es Jesucristo. En espíritu, pero es Jesucristo. Entonces, ¿cómo hacerlo entender que esto es en serio? Que están en una iglesia en serio y que tienen que aprovechar esto. No solo para ustedes, sino que para todos los que los rodean. Y al final, con nuestro testimonio, lo único que hacemos es alejar a la gente. No quieren ser como nosotros la gente. ¿Sí o sí? Y después vienen a sacarse los demonios. Y yo, déle sacar demonios. Yo no estoy dispuesto a hacer sacademonios, hermanos míos. No más. Yo ya aprendí eso. No sirve. Antes era una iglesia más grande, con muchas personas. Y yo sacaba demonios y trabajaba día y noche casi sacando demonios. Y venían con los mismos pecados y otra vez y otra vez. Y se fue esa gente. ¿Y hoy dónde están hoy día? Perdidos todos, todos. No hay ninguno que se salve. Porque el Señor me ha ido mostrando persona por persona. Ni uno se salva. Claro, están a veces en otras iglesias, pero esas iglesias que no pasa nada, pues, hermanos míos. Entonces, la santificación es fundamental, pero si ustedes no toman en cuenta el Espíritu Santo, no va a pasar eso. Pero ustedes fueron escogidos, ustedes nos van a poder decirle al Señor, Señor, pero nadie nos dijo. No nos dimos cuenta que estábamos en una iglesia así. Se lo estoy predicando todos los domingos yo, hermano. Todos los domingos estoy predicando. Como dice la cumbia, todos los domingos. Ya, Juan 1, 11, 13.
A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El Señor viene a estar aquí, por eso puse esta palabra. Y ustedes no lo reciben. No lo reciben. Sí, cuando están aquí, hoy se emocionan, se van de aquí y se olvidan. No lo recibieron. Cuando yo recibo al Señor, Él permanece en mí y yo en Él. Eso es recibir al Señor. Si tú me amas, dice, cumples mi palabra y yo permaneceré en ti y tú en mí. Eso es recibirlo. Ay, yo recibí al Señor y que Él se cree en santo. Eso dicen en la otra iglesia. Si tú recibes al Señor, eres santo, estás salvo. No es así, es permanencia, es rendirse, es hacer su voluntad. Eso es recibirlo. Él no viene a pedirte por favor, viene a ser el rey de tu vida. Claro, tú eres el príncipe, pero él es el rey, el que manda. ¿Me entienden o no? Entonces, no es más o menos, no es un poquito, es mucho lo que nos da a nosotros. Y dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, cuando yo creo en su nombre, yo digo en su nombre y el Señor actúa, pues. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Yo digo, sale por teléfono, saca ese demonio y sale. Porque yo creo en su nombre. Eso es creer en su nombre. No, yo creo en Cristo. ¿Ya? ¿Sí? Ora por una persona y dile que se sane. En el nombre de Jesucristo. Se tiene que sanar. Eso es cuando yo creo. Y el enemigo se tiene que ir. Cuando yo le digo que se tiene que ir. ¿Sí o sí? Dice, creen en su nombre, para los que creen, les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Entonces tenemos todos los derechos de Jesucristo. Eso es ser hijo de Dios. Les dio potestad, es poder. La potestad es poder judicial y poder físico. O sea, lo que hace el Señor con su poder, el Espíritu Santo. El dinamus, que se llama, la dinamita, donde hace milagros y todo. Ese es el poder, la potestad. Son las dos cosas. Le dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Y qué más dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ustedes lo escogió. Sus papás no fueron, sí, pudieron haber dicho, ya tengamos un hijo. Pero cuando ocurrió el momento de tu fecundación, el Señor eligió quién iba a llegar al óvulo. Eligió la genética, eligió tu carácter, eligió todo lo que Él necesita para un escogido. Y le ganaste 500 millones, no a pocos. O sea, entre 500 millones el Señor eligió. Y por eso yo estoy muy en contra de estas fecundaciones in vitro, porque se saltan esa tremenda selección que hace el Señor, natural, y que la elige Él, porque aquí dice que Él elige, porque no nacimos ni nacimos por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él es el que dice, ya, van a ser tal persona. Es mujer, tiene las siguientes características, los siguientes dones que los voy a despertar yo cuando se encuentre conmigo. Nada es al azar, hermanos míos. Esto no existe el azar con Dios. ¿Me entienden o no? Está todo planeadísimo. Y nosotros queremos vivir algo como creemos nomás. No, pero ¿para qué ponerle tanto? Hay que ponerle tanto si está todo planificado por Dios. Entonces, vamos a Santiago 1, 16 al 21. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, escuchen bien, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Toda buena dádiva, voy a leerlo de nuevo, y todo don perfecto, porque no te da un don más o menos, te da un don perfecto. Él reparte los dones a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?
¿De quién viene? Desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el cual no cambia nunca. Ese don es perfecto, son los dones que le dio Jesucristo. Esos son los dones. Pero tú tienes que disponerte y entender quién eres tú para que Él te dé esos dones. Pero si andamos dando pena y seguimos siendo como fuimos antes, y creemos que si viene donde Juan Manuel y saca a los demonios vamos a cambiar, no. Porque el enemigo está ahí también. Y si tú le das cabida, Él toma el lugar de Dios y te saca todo lo que puede. Toda tu maldad la vuelve a tomar. Porque entienden que nosotros éramos malos antes de conocer al Señor. Corruptos. Entonces, cuando dice del Padre luz en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, o sea, ahí el problema somos nosotros, se dan cuenta, Él no cambia si te da un don. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Te das cuenta? Si nosotros no creemos que el Señor habla, no creemos que nosotros nacemos. Porque ¿cómo nacemos? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, Dios habla, ¿o no? ¿Y qué es lo que es la palabra? La verdad. Entonces, si nosotros, el otro día estaba hablando con una persona, no quiero decir qué día porque si no van a captar quién es. Estaba hablando con una persona y decía, pero ya, habla el Señor, sí, habla. Ya, pero ¿qué tengo que hacer para que me hable? Escucharlo. Nada más, oírlo. Pero cuando tú le preguntes algo, estar dispuesto a hacer lo que Él te va a decir. Eso es todo el secreto. Oye, de repente nos dice cosas difíciles de hacer. Pero yo le decía a esa persona, no solo eso de escuchar todo, pero lo más importante, porque cuando tú le preguntas, ¿qué le digo? Suponte a una persona, quiero aconsejar a alguien. Y le decía, ¿qué le digo? Tienes que preguntarle al Señor qué le dice. Ya, pero yo le digo y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Ustedes entienden por qué no pasa nada? Cuando yo le digo a una persona el consejo que dice el Señor y no pasa nada, primero es porque yo no tengo la relación con Dios. Porque el Señor le dice a sus hijos, nunca los deja mal. Entonces, cuando yo soy hijo y le digo a una persona un consejo de Dios, no solo sale esa palabra con sabiduría de Dios, sino que sale el poder de Dios a cambiar ese corazón. Ahí está el secreto, mi hermano. Entonces, ustedes hablan con gente y hablan con lo que son ustedes nomás, no como hijos. Porque para ser hijo tiene que someterse completamente. Y ir a esa persona no pensando, ay, le voy a decir esto porque yo sé que ella piensa así o que él piensa así, entonces le voy a decir esto. No es eso, es ir porque él te explica lo que tú tienes que decir. Pero lo que se olvida a la gente, y de repente no se atreven a decirle porque de repente hay que ser pesado. Hay que decirle la verdad si está haciendo lo malo, hay que decir que está haciendo lo malo. Pero no entiende la gente cuando yo hablo verdad. No estoy hablando mi palabra, estoy hablando lo que dice el Señor. Y eso tiene mucho poder. Por eso es que dice que tenemos poder. Nos da potestad. Porque cuando yo hablo con la potestad de Cristo. ¿O no? ¿Es así o no? Sí, pues. Entonces, si yo hablo con... voy a ser yo y creo que soy yo el lindo porque me sé la palabra. No hay fruto ahí. Porque eres tú y no es el Señor. ¿Me entienden o no? Esto es súper importante. Él dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ya? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Me están escuchando? Sean prontos para oír. Tardos para hablar. Tardos para airarse. Esto, hermanos míos, es un problema constante en ustedes. La mayoría de ustedes todavía, después de años, se enojan con facilidad y pelean.
¿Qué hace el enemigo? Se apodera de esa relación. ¿Y saben por qué pelean? ¿Por qué peleamos la mayoría de la gente? ¿Saben por qué pelean? Porque quieren tener la razón. Y se olvidan que Dios murió por ustedes cuando eran enemigos. No los hizo entrar en razón primero. Primero mostró el amor. Primero mostró la relación que quería tener con ustedes. ¿Sí o no? Eso hizo, si éramos enemigos cuando nos llamó. Éramos enemigos de Él, éramos llenos de pecados, éramos contrarios a Él, éramos llenos de demonios. Y el Señor dice, si no estás conmigo, estás contra mí, eres enemigo mío. Pero Él murió por ti y te llamó, te escogió, sabiendo lo que tú ibas a hacer. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Queremos hacer entender a la persona la fuerza y peleamos por eso y se nos olvida la relación, que es lo fundamental que Dios nos enseña. Es mucho más importante la relación que tener la razón. Por eso dice, desechando todo, dice después de eso, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando tú te enojas, escuchen esto, por favor, todos los que siguen peleando y pelean con todo el mundo. No, escuchen esto, no funciona la justicia de Dios. Dios no se mete en esa pelea, se mete el enemigo cuando tú estás peleando. Mejor arrancar de la pelea, arranquen. No importa que le digan cobarde, ¿verdad? No es lo mismo. Yo no quiero que mi Dios se sienta ofendido por mí porque yo quiero hacer entrar en razón a alguien que no entra en razón. ¿Sí o sí? No, que tú dices, no, pero tú. ¿Qué tanto? Lo único que hacen es que el enemigo tome control, entre, ¿no es cierto? Esto es una guerra, hermanos míos. ¿Qué es lo que hacen cuando ustedes pelean? Él entra, el enemigo de pelea, y pone una base, una playa de desembarca el enemigo. Y después te tiene. Después no te deja orar, no te deja leer la palabra, no te deja pasar con tiempo con Dios. Se acabó tu cristianismo. Y después tenés que andar fingiendo, no, yo soy cristiano. Pura bla bla. Porque el enemigo te toma el control de ti y tú no te dejas hacer nada de lo que Él no quiera que tú hagas. Si eso yo lo he visto, no puedo leer la Biblia, gente cristiana, no puedo hacer esto. Y no pasan tiempo con Dios. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto pasar tiempo con Dios? Porque están pecando, pues, hermano. Así de simple. Entonces el enemigo toma control. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Va a depender cómo reciban ustedes esta palabra que estoy diciendo, que es implantada por el Señor en tu corazón a través del Espíritu Santo. Esta palabra poderosa es implantada. ¿Sí o sí? Y esto es para los niños también. Él me dijo, no, pero que yo. No, pues. Hay que ser generoso. No, es que eso es mío, no. Si nada es tuyo, todo te lo dio el Señor. ¿O no? Nada es nuestro, todo es prestado. Entonces, dice, después que termino esto, él dice, quiero repetir esto, recibir con mansedumbre. ¿Sabes lo que significa mansedumbre? ¿Te han visto un caballo manso pelear? ¿Lo han visto? Jamás, pues. Yo siempre, el caballo es el mayor ejemplo, se deja llevar por el jinete, no pelea, no masca el freno como otro, tú hay que pegarle ya para que doble. Eso no es un mansedumbre. El Señor te dice, vamos a la izquierda, vamos a la derecha. Y ahí te habla, porque sabe que tú le vas a hacer caso. ¿Entiendes qué es lo que es mansedumbre? ¿Se dan cuenta que todo lo que estoy hablando va para el mismo tema? ¿Y cuál es nuestro problema? No somos mansos, po.
Si nosotros supiéramos lo bueno que es ser manso y obediente al Señor, no habría desobediente en esta iglesia. Yo me quedaría sin pega inmediatamente. Te estarían predicando todo. No estarían aquí sentados. Por años sentados. Ya. No lo estoy echando, no se vayan, por favor. Ya. 2 Corintios 10, 3, 6. Pues aunque andamos en la carne, o sea, sí, tenemos carne, algunos tienen de más, tenemos, ¿sí? Pero cuando andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, ¿se dan cuenta que es un ejército esto? Y yo dejo que entre el enemigo, ya digo yo soy parte de ese ejército. Tú sabes de eso, pues carabinero. Yo soy parte de eso. Y van y se ponen el uniforme del enemigo y van a pelear en contra del enemigo. Sacan la mugre, por espía, por todo, el doble te pegan. Entonces, por eso, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales. No son a gritos, esta cuestión no se gana así, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, es Dios, el poder de Dios que destruye tus fortalezas, destruye los demonios que están adentro tuyo, que te hacen hacer lo malo. Y dice, ¿para qué rompemos las fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta dentro tuyo. El enemigo entra, ¿no es cierto? Entra en esta playa de desembarco y empieza a meter altivez, fortalezas, argumentos que se levantan ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. ¿Qué les decía? Ustedes no hacen lo que Dios dice. El enemigo no los deja leer la palabra, no los deja pasar tiempo con Dios, no lo pueden conocer al Señor. ¿Se encuentran que no está hablando lecera? Si esto está aquí. Entonces, ¿por qué se demoran tanto? Años y hoy salen adelante y los mismos demonios de nuevo. ¿Cómo es eso? No les da ni vergüenza. A mí me daría vergüenza, de verdad. Ir, no, otra vez hice eso, no, otra vez hice lo mismo. Ya, pero paren. Años sacándole la misma cuestión. O sea que si se van de aquí, se van a perder. En serio, como hicieron todos los otros que se fueron. Se perdieron. Porque el enemigo empieza a aumentar, y los saca. Y después son puros bluff. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y cuando tú tienes este Espíritu Santo que hace esta obra en ti, ¿ya? De no permitir que entren, derribando la fortaleza, argumentos, altiveces que se levanten contra el conocimiento de Dios, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Ahí obedecemos, por hermano. Entonces yo de repente empiezo a orar por gente y todavía tengo demonios todavía y siento que me duele acá. Y a ver, un momentito. El Señor tiene mucho más poder que el demonio que está dentro ahí. Tú no me estás diciendo toda la verdad. Bueno, sí, en realidad dice esto. Y ahí salen. Entonces vienen y me hacen leso más encima. Entonces yo tengo que tener mucha paciencia porque yo me doy cuenta. Yo los veo y yo sé cómo está cada uno. Que mi familia me miente. Yo digo, esa persona está mal, ese otro está mal. Así hay que hacer esto. Y ligerito, ¡pah! Es así. Entonces dejemos los malos pensamientos. Si todo mal pensamiento, ¿de dónde viene? No es de Dios, porque acaba de decir que toda cosa perfecta, toda cosa buena viene de Dios. ¿Qué es lo que es contrario? Entonces tú empiezas, no, pero ¿qué se cree este? Pero no lo voy a aguantar. ¿Y qué se cree esta otra? Y todos esos pensamientos no sirven. Porque vienen directamente del enemigo. Y tú estás conversando con el enemigo, igual que Eva. Entonces toda la herencia que te entregó Jesucristo, tú llegas y la botás y no, pero ¿qué se cree este? No, por favor, no más.
Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea, hay que castigar a los desobedientes. Aquí dice eso. Así que de ahora en adelante, cuando vengan y con el mismo demonio, yo los voy a agarrar a echar. No, si no lo voy a ver. No, pero no. La caricatura así, no. Pero ya se le pasó a este pastor. Sí, me dan ganas de repente, de verdad. De verdad. De verdad. Y sobre todo cuando son los niños. Porque los responsables de los niños somos nosotros. Ay, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Yo soy el responsable de mis hijos. Y muchos dicen, no, pero los vamos a tener en una burbuja, entonces no, tienen que ir al colegio, tienen que salir. ¿Cómo tú mandas a tu hijo al colegio? Mandas, aparte, cuando no está preparado para decir que no. No tiene la madurez para decir esto está malo y no lo voy a hacer. ¿Cómo puede ser eso? Díganme, ¿saben lo que me mostró el Señor? Que no lo quise decir el domingo pasado porque se me olvidó. No es que no lo quise decir. Me mostró y yo lloré porque yo me emociono si con las cosas, son cosas que vienen del Señor. Me mostraba que hoy día los niños, me mostró cuando los cristianos los entregaban a los leones, los romanos. Iban adelante los niños, ¿sabían ustedes eso, no? Iban adelante los niños para que los leones lo hicieran pebre. Bueno, eso estamos haciendo. Cuando mandamos al colegio, le estamos entregando nuestros hijos a los leones. Porque ¿qué dice la palabra? Para que vean que no estoy exagerando, porque el Señor me da al tiro una palabra. Y dije, Señor, pero los leones no es como mucho, si el colegio nomás. No me dijo. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si ustedes lo entregan a esas partes donde le enseñan puras maldades, puras leceras, le pasan un celular. Al niño de 12 años no pueden tener un celular. Entonces, pero ¿y yo pues sacando demonios? No puede ser. Hagan su pega, padres. Ya. Me puse pensando parecido. Y esta predica no es porque tengo sueño, que amanecí con mal genio, no. Esto me lo dio así el Señor. Y yo no había cachado nada. Y de repente me da la última palabra, que ya se la voy a leer. Era cómo nos habla el Señor. Y empiezo a ver las palabras de arriba y todo era eso. ¿Se dan cuenta? Me encontré con la prédica. Cuando fui a subrayar me di cuenta que estaba todo así. Eso es escuchar al Señor, por hermano mío. Eso es. Cuando tú escuchas al Señor, el Señor te escucha a ti. ¿Sí? ¿Sí o no? Es reciprocidad. Si tú no escuchas al Señor, el Señor no. No, ¿para qué te va a escuchar? Ya, vamos a Romanos 10, 12 al 21, voy a leer. Porque no hay diferencia entre judío y griego, dice. Pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. Pero estamos hablando de invocar el nombre, hermanos míos. No es que yo digo Jesucristo y soy salvo. No, yo invoco el nombre y Él viene a estar conmigo. Invocar es traer su presencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando ustedes han hecho, muchos hicieron en espiritismo cosas satánicas, de repente, o la tabla Ouija. Ustedes invocaban un espíritu y el espíritu se manifestaba. Eso es invocar. Bueno, aquí es invocar su nombre. Y Él viene, Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene a estar conmigo. Y viene. Inmediatamente. Entonces, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Escuchen esto. A aquel en el cual no han creído. O sea, tú no puedes invocar si no crees en el Señor. Aquí dice eso. ¿Cómo pues invocarán? Una pregunta, ¿sí?
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, nunca han escuchado hablar al Señor en ustedes. ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Eso es lo que hago yo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, tú sin una relación con el Señor no eres enviado, no puedes predicar, no vas a escucharlo, no pasa nada de lo que tiene que pasar. Como está escrito, y aquí en la respuesta a todos los cómo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero todos esos, los hermosos pies, fueron, ¿cómo es? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Son enviados del Señor. ¿Ya? Mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecen, dice aquí. Ustedes tienen que elegir dónde van a estar. ¿En qué lado van a estar? ¿Ya? Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quiénes creyeron? O sea, no todos creen, ¿ya? Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, tú oyes, porque cuando dice palabra es que Dios te está hablando, no es el logo, no es esta palabra, es la palabra rema. Cuando Dios te habla y tú lo escuchas, ahí crece tu fe, porque tú lo haces y el Señor respalda con su poder. Entonces ahí crece tu fe. ¿Entienden o no? No es así, no, así nomás, no. Yo lo escucho al Señor, sí, no, el Señor me dijo tal cosa, y después hacen eso y se van, queda la escoba. Porque no hicieron la voluntad de Dios y más encima van y dicen, el Señor me habló. ¿Sí? Y mira los resultados. Cuando Él no avergüenza a sus hijos. Entonces, si las cosas están saliendo mal, es que el Señor no te habló. Eso es tu mente. Es el enemigo que te está hablando y estás haciendo lo malo. A mí una persona una vez vino acá y dijo, yo quiero hacer un viaje con mis compañeros de la universidad, y me dijo, y no sé si ir o no, así, ¿qué me dice usted, pastor? Le dije yo, pregúntale al Señor, ¿no? Si Él sabe la respuesta. A la siguiente vez que vi a esa persona me dijo, el Señor me mostró el viaje con mi amigo, estaba todo oscuro y todo, y me mostró la gente de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, y estaba todo clarito, estaba todo bonito. O sea, ¿qué deduces tú? Porque yo no quería influir. ¿Qué deduces tú de eso? Bueno, que parece que no quiere que yo vaya, pero yo voy a probar. Nunca más pudo volver a la iglesia. Pero el Señor le dijo, ¿te das cuenta? Si yo le digo, quizá, pero cuando le preguntó al Señor, ¿para qué? Ella quería ir. Se me salió el sexo. Ella quería ir. ¿Ya? Y nunca más pudo volver a la iglesia. O sea, tú no vienes a esta iglesia porque tú quieres venir, porque tú eres buena y que siempre buscaste. Es porque el Señor te buscó y te trajo. Así que aprovechen lo que tienen, porque son escogidos, como dije al principio. ¿Entienden o no? Nadie aquí llega porque yo busqué al Señor, si yo siempre que... Es una mentira. Él dice que nadie llega al Padre si no es por el Hijo, y nadie llega al Hijo si no es por el Padre. ¿Qué está diciendo? Ustedes no tienen nada que ver en este lugar, sino que fueron traídos por el Padre o por el Hijo, por la voluntad de Dios, en resumen. Y ahora tienen que tener el Espíritu Santo, porque para eso lo escogió. ¿Ya? ¿Les queda claro o no? Entonces quedó claro por qué viene la fe, por oír, y la palabra rema. Pero digo, ¿no han oído? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra, esta es una pregunta, oye, ¿ustedes no han oído? Los que no están haciendo lo que tienen que hacer, esa es la pregunta para los que no. Dice, antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, los que predican, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel?
O sea, los israelitas no conocieron esta palabra que estoy diciendo. Y miren lo que dice. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, le dijo Moisés, yo los voy a provocar a ustedes, el pueblo escogido, los israelitas, con un pueblo que no es pueblo, que somos nosotros ustedes, pues yo soy israelita, yo soy judío. Pero los que no son, les hace sentir celos a su pueblo, ¿ya? Eso es lo que dice aquí. Con un pueblo le dice a Moisés, dice insensato, después dice, os provocaré a ira, le dice a los israelitas. E Isaías dice resueltamente, miren lo que dice Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. Nosotros que no los buscamos y estamos aquí, como dije, ustedes vienen porque el Señor los trajo, no porque los andaban buscando. Ustedes dicen eso, pero no es verdad, porque la palabra se cumple. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Se dan cuenta que lo que estoy diciendo viene? Esto se hizo solo, hermanos, por eso me da tanto gusto. Está todo así. ¿Qué está diciendo aquí? Ustedes no me buscaban, pero yo los traje. Me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Pero acerca de Israel dice, o sea, acerca de los israelitas, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, el Señor está siempre con las manos tiradas hacia ese pueblo y todavía no entran en razón la mayoría de ellos. Hay israelitas que son cristianos, pero no entran. Y eso lo dice aquí, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Le hice sentir celos con los gentiles y todo, y no entienden. 2 Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, y escuchen esto, mire, esto fue muy lindo, porque esto lo he leído muchas veces, pero hoy día me dijo algo nuevo. Miren, pongan atención. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Escuchen. ¿Cómo me convierto yo? Me doy vuelta hacia el Señor, ¿sí o no? Pero ahí dice, ustedes se tienen que dar vuelta para mí. Yo voy a estar ahí, pero ustedes se dan vuelta para mí y yo les quito el velo. O sea, la revelación de Dios es después que yo digo, ya, sí quiero estar contigo. Entonces el Señor te saca el velo y tú puedes ver al Señor. Pero se dan cuenta que lo único que hacemos nosotros es decir, ya, Señor, ahora sí. Entonces el Señor te empieza a mostrar quién es Él realmente, porque eso es quitar el velo, ¿ya? El velo se quitará, porque el Señor, ¿y qué pasa cuando se quita el velo? Porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces tú empiezas, o sea, pero si tú te miras al Señor y le dices, ya Señor, estoy listo, entonces Él empieza a hacer la obra en ti a través del Espíritu Santo. Por eso dice, porque el Señor es Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Y solamente basta con que decir, ya Señor, aquí estoy. Entonces te saca el velo, viene el Espíritu Santo y empieza la obra en ti hasta que tú llegas a ser igual a Cristo. Eso es lo que dice aquí, hermanos míos. Pero ¿dónde parte todo esto? En el llamado de Dios y que tú te des vuelta. Eso es convertirse es darse vuelta hacia Él y empezar a caminar con Él. Y Él hace todo lo demás. Porque hace todo lo demás. ¿Sí? No tenemos de qué jactarnos. Oye, están enfermos. No hay de qué jactarse. Él lo hace todo. Pero yo me di vuelta hacia Él, mansamente, y lo sigo. ¿Y qué significa seguirlo? Vivo con Él. Y Él vive conmigo. Él permanece en mí. Vamos, para terminar, Lucas 4, 1 al 4. Esta fue la palabra que me dio al final y yo dije, esto es de la palabra, sí. Y después fui para arriba y era todo de eso. ¿Me entienden?
¿Entienden? ¿No? Me va dando las palabras, después me doy cuenta de lo que quiere predicar el Señor. Eso es profetizar, hermano. A mí una señora, o una señorita, no me acuerdo, me preguntó, ¿qué es lo que es profetizar? Porque Dios quiere la profetización, que es el don más importante, más que hablar en lengua, más que todo. Entonces muchos dicen, bueno, profetizar es decir lo que viene. Y hay profetas en la iglesia que dice, y viene y te hace levantar y te dice, tú vas a tener grandes autos. A mí me dijeron, vas a tener una inmensa iglesia, un edificio maravilloso. ¿Qué color auto te gusta? Bueno, ese auto va a estar para ti. Y yo no quería nada de eso. Entonces para mí se me cayó el profeta, pero así, ¡pah! ¡Oh! Lo tuve que recoger. Porque yo no quería nada de eso, no podía ser. En mi corazón nunca ha puesto el Señor tener cosas. ¡Nunca! Todo lo contrario, yo quiero no tener nada. Lo más austero posible, eso me puso en el corazón el Señor. ¿Ya? Y si hay casas, todo regalo. La casa grande que teníamos era un regalo. Me salió más barata que la casa que teníamos, dos piezas, 3 piezas y un baño. 5 dormitorios. Y más barata. O sea, es un regalo del Señor. Todo, ¿ya? Pero nosotros nos andamos pidiendo porque es la añadidura, por hermano, lo que decía Juan Eduardo y lo que oró Juan Pablo también. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto es cuando lo van a tentar, y estuvo por 40. Recién bautizado lo llevan al desierto para que el enemigo lo tiente. Y estuvo ahí por 40 días en el desierto y tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Era lógico, después de 40 días cualquiera tiene hambre, ¿no? ¿O ustedes no tienen hambre después de 40 días? Nadie ha estado 40 días, porque están diciendo que sí. Que sí, no, sí, sí, yo no. Hoy yo me morí de hambre después del 40º día. Están hablando de 40 minutos, dice mi hijo. Sí, ¿Ah? 40 segundos, dice. Era un poquito más corto, pero son 40, el número 40 es importante. Estamos bien, ya. Entonces dice, 40 días y era tentado por el diablo, ¿ya? Y no comió, dice. Entonces, ¿cuál fue la primera tentación? Si eres hijo de Dios, recién le había dicho, recién venía del bautizo, y el Dios Padre le dijo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Y vino el Espíritu Santo y se posó arriba de él. O sea, esa era la identidad de Cristo, dicha por su Padre, y todos escucharon eso. ¿Y qué le dice el enemigo? Si eres hijo de Dios. ¿Qué le está poniendo en duda? Si es hijo. Lo primero que le pone en duda, la identidad que el Padre le dio. Di que esta piedra se convierta en pan. Fome el milagro, porque yo le hubiera pedido una tortita, por lo menos después de 40 días. Pero bueno. Y con café, a un buen asado también. Ya, pero el enemigo le puso un pedazo de pan. Si eres Jesús, respondiendo, ¿y qué le dijo Jesucristo? Ahora pongámonos serios, escuchen esto. Escrito está. O sea, está todo listo, está todo planeado. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué dice de toda palabra de Dios? Porque Dios con su palabra hace lo que quiere, hermano. Si este mundo se hizo con la palabra. ¿Sí o no? Dios hablaba y el Espíritu Santo hacía. Yo hablo y el Señor hace. ¿Entienden? Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Yo pido pan cuando quiero, porque ¿para qué te voy a mostrar a ti? Porque mi palabra tiene poder. Eso está diciendo Jesucristo. Y mi Padre me dio esa palabra y es poderosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Entender que tu palabra tiene mucho poder cuando tú estás con el Señor aquí adentro. Pero tiene poder para las cosas buenas. Pero si tú no estás con el Señor aquí adentro, adivina quién está en ti. El enemigo. Y cuando tú hablas con el poder del enemigo. Tú maldices y como la otra persona no está con el Señor, si es que no está, esa maldición entra en la persona. Entonces, cuidado con lo que hablamos, porque o está el enemigo aprovechándose de tus palabras, de tus insultos, de tus peleas,
¿O está el Señor bendiciendo y haciendo una obra maravillosa para que la otra persona crezca y sea de verdad? No se trata de ser condescendiente de todo lo que las otras personas hacen. Uno tiene que corregir como la palabra de Dios, como Dios dice que Él nos corrige como Padre. No se trata de que hagan lo que quieran y yo oro por mis hijos y con eso estoy listo. No, hermanos míos, a mí, porque yo empecé en una iglesia que el Espíritu Santo no está, entonces yo oraba al Señor nomás que cuidara a mis hijos y el Señor me dijo, no, yo no voy a mover un dedo si tú no haces tu trabajo de padre, porque tú eres el padre de ellos. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer donde tú no los ves. Yo te voy a decir lo que hizo, los voy a acusar, todo lo demás, a ti no te van a pasar. Gatos por liebre, me dijo el Señor. Pero tú tienes que hacer tu trabajo. Entonces muchos con yo soy cristiano, yo oro por mi hijo y no, tú tienes que enseñarle a obedecer, cuidar sus actos y no permitirle que no hagan cosas que el mundo hace. Porque nosotros no estamos en este mundo, estamos en el reino de los cielos. Tenemos que atrevernos a ser diferentes. Aunque nos digan, pero ¿cómo lo tenía una burbuja? Pero ese niño cuando crezca, y que el Señor a mí me preparó, Él me preparó. Yo a los 16 años nunca tomé un trago, nunca hice ni una de esas cosas que hacían todos mis amigos de la universidad. Porque yo estaba listo por el Señor para decir no. Y sí estuve en una burbuja porque estuve en interno, encerrado, enjaulado, preso estuve la mayor parte de mi infancia. Pero cuando salí al mundo, salí con el Señor. Y a mí no me hicieron tomar, ni drogarme, ni ninguna de esas cosas que estaban de moda en ese tiempo. Mi tiempo fue cuando la marihuana era en vez de los cigarrillos. Ahí partió el amor libre, todas esas porquerías. Entonces no fue que, no, es que en ese mundo no, estaban todas las tentaciones ahí. Entonces como yo aprendí eso, después yo a mis hijos les exigí eso. Y mi hermano me decía, espérate que crezcan, vas a ver cómo se te van a revelar, porque a ellos se les revelaron todos sus hijos. Y mis hijos aquí están. No se revelaron y son cristianos de verdad. Pero yo hice mi pega, no los dejé en las manos del Señor nomás. Yo los ministré, ¿sí o no? Hice mi pega. ¿Sí o no? Hice mi pega. Entonces, no estoy diciendo algo que yo no hice, hermanos míos. No le estoy diciendo algo que parece que funciona. Funciona, sobre todo con la presencia de Dios. Sobre todo con la presencia de Dios. Cambiaron cuando yo empecé a ministrarlo. Bueno, y llegaron mis nueras, unos demonios, po. Es verdad, porque ¿para qué voy a mentir? Y está la mamá de la Dani, también tuve que sacarle los demonios a la mamá de la Dani. Me ha costado, sí, porque es porfía como suegra. Está mal lo que estoy diciendo, se quedaron todos callados. Bueno, es así. Bueno, la cosa es que yo tuve la gotita, ustedes ven, el ángel que es la gotita hoy día, a pura administración fue, ¿o no? Al principio, y a su manera, y traía una escuela malísima, como mamá y todo lo demás. Ojalá no esté viendo la otra suegra, porque me van a matar entre todas las suegras. Una escuela malísima, si la mamá era la jefa, po. El papá sí era fuerte y todo, pero ¿quién mandaba ahí la casa? Al revés, po. Entonces no podía ser bueno esa escuela. Pero con administración todo cambió, po. Y ustedes los ven hoy día. No son perfectos, porque nadie es perfecto, pero muy bien, pues son un ejemplo. Y pueden decir con propiedad cómo se debe ser un matrimonio. A mí me hubiera gustado conocer al Señor a temprana edad como ellos lo conocieron. Y yo siempre les digo, lo que más admiro en ustedes es vuestro papá. No, mentira, mentira. Es una broma que siempre digo. Pero de verdad, hay que hacer la pega, hermanos míos. No, hoy el Señor, hoy mira cómo está este niño. Es tu culpa. Y en el mundo, tú lo mandas del colegio y te los mandan al psicólogo. A Satanás mismo que te lo trate. No tienen ni una posibilidad los niños hoy día de ser buenos.
de ser de verdad. Te los mandan al psicólogo y lo empepan, lo hacen adictos. Entonces después cualquier droga los pesca. ¿Ah? Sí, pues. Entonces no permitamos que ese mundo, que el mundo de los contactos, que tu hijo está en una burbuja, son puras mentiras de Satanás. Mire los niños cómo están hoy día, todo en pornografía, todo en puras leceras. Todos en masa, hermanos míos. ¿Cómo cuida el papá si le pasó un celular al niño? ¿Cómo lo cuida? No, se le pasa, no me hay punto. No, que todos los demás tienen, bueno, problemas de esos padres, pues, que están haciendo mal las cosas. Yo no digo que no van a pecar, pero vamos a ahorrarnos un montón de problemas psicológicos, hasta de suicidios, pues, hermano, si el enemigo pesca y te mata, pues. Si él vino a hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos niños se están suicidando hoy día, hermanos míos, porque los papás no están haciendo su pega? Están tan preocupados ganando plata, los dejan solos y los cabros hacen lo que quieren y terminan suicidados. Porque afuera los van a frustrar. Y ustedes nunca los frustraron, nunca le dijeron, no, esto no se hace. Nunca fueron autoridad, entonces no conocen autoridad. Afuera no, lo despiden, quedan sin pega, se quieren suicidar y se suicidan. Somos el país segundo, el único que nos gana son los coreanos del sur, no del sur. Los del norte no lo cuentan, quizás cuántos se matan ellos, pero porque están todos encerrados. Pero los del sur sí cuentan sus suicidios. Somos los segundos, en proporción, estoy hablando yo. O sea, tenemos un país de porquería. Somos los primeros en drogadicción, y estamos preocupados de la economía y que los pobres, puras mentiras, hermanos míos. Están matando a nuestros jóvenes, lo están metiendo a la ESI, en la educación, lo están sexualizando. ¿Saben lo que significa que entre un demonio de lascivia en un niño? Si no está el Señor, no se lo saca a nadie. Van a ser puras personas que van a tener problemas sexuales constantes, lujuriosos, con lascivia, desorden sexual. Todo eso no lo saca nadie más que el Señor, hermanos míos. Aquí hay solución, en ninguna parte más. ¿Cuántas iglesias hacen eso que hacemos nosotros, sacar los demonios? Ninguna, pues. Y lo digo con autoridad porque yo busco gente que haga lo que haga. No hay. Y están mandando a los niños para que tengan contacto con otros niños. Oye, paren. Después me van a traer en pedacitos los niños para que yo les saque los demonios. Entonces yo voy a agarrar a chuleta al papá o a la mamá, porque ustedes son los responsables. Estamos en un mundo absolutamente corrupto hoy día y nadie se avergüenza de ser corrupto. Tenemos un ministro de educación homosexual. No sería nada que fuera homosexual, pero él está poniendo la ESI, o sea, no solo es homosexual. Si yo hago que 2 niños de 4 años se toqueteen en el colegio, se hagan masajes, se abracen, y les pido que digan qué están sintiendo, soy un degenerado, por hermano. Si a los 4 años un niño no hace eso. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aguantar todo eso y sentados nosotros? Ay, sí, bueno, es que la modernidad, no es modernidad, por hermanos míos. Están destruyendo a nuestros niños. Imagínate que le están enseñando al de 12, al de 13 años. Y al Señor yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por tener este Dios, Señor, poderosísimo, que nos va a permitir que nuestros hijos caigan en este mundo lleno de pecado, lleno de maldición, Señor, lleno de demonios. Yo te pido, Señor, que nosotros como padres y madres respondamos a los momentos que estamos viviendo hoy día. Tomemos, Señor, parte en esta lucha contra toda esta maldad, Señor. Pero dando ejemplo, no puro bla bla, Señor, porque tenemos que tener al Señor aquí adentro. Tenemos que mostrar el poder de Dios con esos niños que ya están siendo afectados.
Según ellos son para que nadie los abuse. Eso es lo que están haciendo, es un abuso. Están permeando a los niños para que los abusen. Esa es la verdad, hermanos míos. Esto fue inventado, este sistema del ESI fue inventado por los pedófilos, los que abusan de niños. Esto fue inventado por ellos. Porque ellos saben cómo funciona el enemigo, hermanos míos. No son ignorantes. No tienen idea que hay un Dios más poderoso porque hay muy pocas iglesias que tienen este Dios. Pero ellos saben exactamente cómo funciona el enemigo. Así que, Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer. Gracias por poder hablar estas cosas. Espero que no me cierren. Pero yo no puedo seguir callando estas maldades, Señor. Esta justicia social, que a nombre de justicia social, hacen la gente más pobre cada vez. Nos roban todo, Señor. A los que trabajan y pagan impuestos, les roban todo. Y como Judas, Señor, que decía, pero ¿cómo le ponen ese perfume tan caro en los pies del Señor cuando podríamos venderlo y dárselo a los pobres? Y la palabra dice, no estaba interesado en los pobres, se lo quería robar. Y es lo que hacen con esta famosa justicia social. Con esa excusa se roban todo, hermanos míos, y tienen los pueblos cada vez más pobres, más sometidos. Es una maldad constante. Esa es la famosa, ¿cómo se llama? 2030. La famosa Agenda 2030 que la están imponiendo en el mundo por la ONU, que son puros demonios que quieren destruir este mundo. Así que, Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer. Y bendice, Señor, esta iglesia. Danos el crecimiento necesario para poder hablar con propiedad. Y nos escuchen, Señor. Porque si tú vienes con ese poder que se empieza a saber, Señor, que todo el mundo se sana, que se salva, y tú te manifiestas en nosotros, vamos a poder hablar y nos van a escuchar, Señor. Porque no nos vamos a quedar callados. Nos van a escuchar. No van a poder callar tu voz, Señor, porque eres tú. Es tu palabra, es en tu palabra. Y nadie, escuchen bien, nunca nadie en la historia del mundo han podido callar a Dios. Jamás. Y jamás lo van a lograr, porque Él es el dueño de todas las cosas. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nosotros pertenecemos a ese mundo. Así que no dejemos que nos avasallen. Nuestras milicias no son con armas y no es con fuerza, es con el Espíritu Santo, que es poder de Dios. Amén. Señor, gracias te damos y bendice, Señor, a cada uno de los que están acá, los que han escuchado esta palabra, y que puedan crecer los niños, nuestros niños sanos, Señor, aparte de toda maldad, para que tú puedas usarlos con poder a cada uno, santificando a todos nuestros niños y bendiciéndolos y sacando toda maldad de sus mentes, Señor. Todo pensamiento que no corresponde a un niño, Señor. No permitas que entre el mal en nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén.